Bienvenida, Lisbeth Catalina Soto Acejuf, a nuestras videocharlas de sesiones Elección Judicial Federal, Ujú. candidata a magistrada de circuito. Muchas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ti por tu espacio, por tu tiempo y por permitirme llegar a tu auditor. Sí, pues sí, estamos haciendo este tipo de eventos, de jornadas, Ujú. para que la gente los conozca. Creo que es importante que se den a conocer, conozcan sus perfiles, que ustedes también puedan expresarse libremente para que pues el 1 de junio puedan votar por quien la gente decida, ¿no? Sí, así es. Entonces, para empezar con la charla, ¿por qué no te presentas, tu nombre completo, Ujú. para qué cargo aspiras, para que la gente te vaya conociendo? Muy bien. Pues yo soy Lisbeth Catalina Soto Martínez. Estoy en la boleta con el número 13. Es una boleta color rosa, un poquito llegando a lila. Sí, Yo soy una abogada, tengo una maestría en juicio de amparo, diversos diplomados en liderazgo de servicio público ok, impartidos por la Universidad Iberoamericana. Tengo aproximadamente 50 o más cursos impartidos por la Escuela Judicial, ok, que es de la Suprema Corte, en conjunto con el Consejo de la Judicatura Federal. He sido maestra, he sido docente en el curso de especialización judicial que también imparte el Consejo aquí en el sí, instituto. Y bueno, de trayectoria profesional, pues tengo 24 años en el Poder Judicial, soy de carrera de judicial. carrera Ajá. judicial, Inicié pues en el primer escalafón. eh, me, Me tocó la oportunidad de que tuviera un maestro magistrado cuando yo estaba en la universidad ok, y él lanzó así como una convocatoria abierta a los alumnos sí, y pues yo sí me la creí y yo fui al tribunal, así como que me inspiró mucho cómo platicó él sobre su función de proteger a los derechos humanos sí, y pues ahí voy, ¿no? Entonces me entrevistaron y al día siguiente ya estaba trabajando. Todavía no terminaba la la carrera, carrera y ya estaba dentro del Poder Judicial. ok, Entonces, pues el estar ahí, conocer, empaparte del trámite, de los conceptos, de la ley de amparo, pues me hizo así como incentivarme para seguir, continuar en los siguientes puestos. Entonces ascendí a secretaria de juzgado de distrito, donde estuve por 5 años. Posteriormente me fui a tribunal colegiado, que es la función que ejerzo ahorita, y ok, tengo 20 años como secretaria proyectista en colegiado, en colegiado. ok, Y también he estado como secretaria en funciones de de magistrada. magistrada, Ajá, que en ese lugar, pues eres magistrado. Ahora sí que te quitas el tatuaje de secretario y te colocas como un sí, titular claro, y ejerces toda la función completamente. Incluso esta última vez que estuve en funciones, pues fue un movimiento de lugar de mi jefe y pues me tocó incluso hacer movimientos, ¿no? Entonces, sí estás como que con la jurisdicción, pero también con el o sea, hasta funcionamiento. labor administrativa te tocó hacer, Exacto, ajá, ok, el funcionamiento del tribunal. Elegir quién va a ocupar este puesto, a quién le llamas para este otro. Y había muchísimos movimientos porque se llevó gente. sí, Entonces, pues sí, ya te empapas de todo, ¿no? O sea, del funcionamiento del tribunal, pero integralmente. sí. Entonces, pues bueno, esa es mi trayectoria profesional. Sí, a mí también se me hace una rama apasionante el juicio de amparo. ¿Qué es lo que te gusta a ti de las funciones de magistrada o del juicio de amparo? Lo que más me gusta de esta función es cuando puedes hacer lo que quieras, por así decirlo, dentro del marco Sí, legal y cambiar la vida de una persona y otorgarle la justicia que viene buscando, ¿no? ok, O sea, el tener pues el expediente y ver realmente cuál es el problema jurídico, porque a veces pues hay varios, ¿no? Pero se desprenden a lo mejor de una situación, ¿no? ok. Y poderle transformar y decir sí, porque con esta ley y con este tratado y con esta interpretación yo te puedo dar lo que tú necesitas. Eso es lo que más me gusta. Yo creo que la satisfacción de terminar un asunto y Sí, decir, quedó padrísimo, sí, la persona va a estar muy contenta. O sí. sea, eso es lo que más me Estás gusta de esto. protegiendo derechos. Exacto. Ahora, ¿es complicado? Es muy complicado, es demasiado complicado, es una labor de mucha responsabilidad, Sí, no es un trabajo sencillo, tienes que estar muy concentrado, tener todas las herramientas, investigar bastante. Hay asuntos que te ocupan hasta 2 semanas. Yo he tenido asuntos
que en el inter de que voy haciendo otros, me voy ocupando de ese Claro, sí, es también. muy complicado. Y no, hay temas complicados, temas novedosos, donde dices tú, ay, qué interesante argumento me está planteando este abogado. O sea, a veces hasta dices, a ver quién es. Yo no soy mucho de ver los nombres de abogados. A veces me dicen, ¿conoces a este? No. Pero cuando te hacen un Es tan planteamiento, interesante ajá, y dices, ¿quién es? ¿Cuál despacho? Y dices, wow, qué padre que puedan usar el derecho de esa sí, manera. Entonces te ponen a trabajar y te ponen a ver qué dice esto y qué dice esto otro. sí. Entonces sí es complicado, es una labor complicada, es una labor muy técnica y necesita de muchos estudios y mucha preparación y sobre todo conocimiento de la materia. Entonces sí es sobre todo la responsabilidad que tienes al tomar un expediente y decidir, porque puede ser motivo de un procedimiento de responsabilidad Claro. o de una queja ante el Consejo ahorita, posteriormente el Tribunal de Disciplina. Y entonces, sí, es una labor muy meticulosa, pero muy altruista y muy dignificante. Sí, Ujú, fíjate, me saltan dos temas de tu perfil. Me interesa mucho que ya has ejercido el cargo de magistrada, ujú, ¿no? En materia federal. ujú. ¿Qué sientes que cambia de estar de secretaria de un tribunal haciendo las sentencias, resolviendo el caso? Porque me queda claro que tanto magistrados como jueces como ministros no son los únicos que trabajan en un tribunal, ¿no? Ujú. Luego por ahí vemos las sesiones de la corte cuando ha habido sesiones interesantes Ajá, y vemos que los ministros, por ejemplo, están argumentando un proyecto, pero quienes estamos un poquito más empapados sabemos que hubo un secretario que le hizo el proyecto al ministro. Entonces a veces a mí se me antoja, oye, ¿quién habrá sido el ajá. que hizo este proyecto de Ortiz Mena, que me gustó mucho? ¿Quién habrá sido el abogado? No los conocemos, ¿no? Lo mismo ustedes cuando hacen sentencias en un tribunal, ustedes estudian el caso, conceptos novedosos, la transformación del derecho, pero también ya has estado del lado del magistrado. ¿Qué ves que cambia de un puesto a otro? Yo creo que la visión, te colocas como si te colocas arriba, o sea, Ok, ves como el mundo ya desde acá. sí, Entonces, alcanzas a ver cuestiones en ese sentido de responsabilidad de sí, que ya vas a firmar un engrose. Como secretario estás dando una propuesta y puede el magistrado estar de acuerdo o no, o puedo aprobártelo así, pero ya estando en funciones, o sea, como que automáticamente tomas ese sentido de responsabilidad de lo que estoy diciendo es correcto, es no, ya es lo último que va a haber. Siento que adquieres como un mayor estudio, una mayor concentración. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en funciones, en automático, o sea, sí te cambia la visión y te haces hasta como que te olvidas como de tu vida ordinaria sí, y te colocas así concentrada en lo que estás haciendo nada más. Entonces, hay aspectos que entre que vas a ascensiones y escuchas a los otros magistrados, o sea, o a los titulares hablar, entonces tienes una visión diferente, un panorama como mucho más extenso que un secretario. Sí es diferente. Lo mismo me pasó cuando yo estaba en juzgado de distrito. sí. Cuando me fui a colegiado, yo decía, Es wow. otro mundo. O sea, yo decía, ¿cómo se le fue esto al secretario? O sea, no puede ser, ¿cómo se le fue? Igual en magistrado. O sea, dices, oye, ¿sabes qué, secretario? Está muy bien tu sentido o esta determinación que estás diciendo. Nada más que acuérdate que también está esto otro y hay que abundarle, Ok, ¿sí? O sea, te vuelves como más exhaustivo y más meticuloso. Entonces, sí cambia la visión. Y es por eso que yo he repetido en algunas entrevistas que cuando estás en ese lugar, o sea, es como que se te abre el horizonte y yo digo, es que ahí es donde yo puedo aportar más. Siendo secretaria, por supuesto, que tengo una visión amplia, pero si no, en magistrada o en funciones de magistrada, tienes ese, por así decirlo, poder sí, de decir, lo vamos a hacer así, porque esta es la interpretación que debe tener la ley, en ok. este caso particular. Entonces, creo que esa es la magia de estar en ese lugar. Sí, Ujú. pero yo concibo al tribunal como un equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo lo concibo como una empresa donde todos son importantes y hay cabezas en las Ujú. empresas que obviamente la cabeza no opera, no hace cosas, ¿no? No sé si en el tribunal funciona igual. ¿En qué sentido te lo pregunto? Eh, yo siento que tal vez hay funcionarios en el tribunal que se dediquen a estudiar las constancias, todo el contexto, todo lo que pasó, todos los hechos,
a establecer un criterio, pero tal vez el magistrado ya no se mete tanto a estudiar eso, tal vez se mete a estudiar lo que ya le filtró su equipo de trabajo y nada más se dedica a analizarlo jurídicamente lo que ya se le presenta. Y entonces son como distintas funciones. ¿Es cierto eso o Sí, no? es un poco cierto, porque cuando estás de titular, tienes que tener un grado de confianza Claro. en tus secretarios, en lo que te están pasando es lo que hay en las constancias y que es la verdad. No puedes ponerte a estudiarlas todas. No, es imposible, Es es imposible. imposible. O sea, una lista de 12 asuntos implica que tú revises 12 asuntos tuyos, se los revises a tus secretarios, que los secretarios hagan 3 cada uno porque hay 4 secretarios por ponencia, que los revises, los hagas tuyo o les hagas correcciones Sí. o como los cambios como quiera que sea, y revises además para ir a sesión los 24 asuntos que te están presentando los otros 2 magistrados. Por semana. Por semana. Son 36 asuntos que se listan. Entonces, materialmente y humanamente es imposible claro. traerte los 36 expedientes a tu privado y revisar constancia por constancia. Entonces, hay un grado de confianza que tienes en tu personal. Por eso está ahí, ¿no? Por eso, como yo te decía, tuve la oportunidad de hacer movimientos, por eso me fijé en su perfil, por eso sabía a quién colocaba, porque tienes que confiar de alguna manera. Pero ¿sabes qué pasa? Que te vuelves muy feeling. Entonces, hay algo que no te late. Hay algo, yo Aquí lo he falta una logrado, constancia, sí, seguro que estudiaste esto. sí, y dicen, no puede ser, o sea, si es un trámite así, 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 no puede ser que no esté esto. Sí. A ver, tráeme el expediente. Entonces ya cuando te brinca, tráemelo, lo revisas. Ah, no, sí está o no está. Pero si tienes, adquieres con el paso del tiempo y después de 20 años, imagínate, de todos los días Sí. hacer sentencias, pues adquieres esa sensibilidad y ese feeling para conocer los asuntos y decir, no, en este tipo de procedimiento falta algo. O esta afirmación se me hace un poquito como que no. Entonces, hay un grado de confianza, sí funciona así. Los secretarios deben de ser personas también muy capaces. De confianza, de como decías. confianza para su titular. Esos puestos son de base y obviamente está perfecto porque pues tienes que tener estabilidad en el empleo. Claro, es derechos. Ajá, pero se basa más en la confianza con tu titular. Se basa mucho más porque el titular es el que te lleva el proyecto a sesión y es el que lo defiende frente a otros 2 titulares. Okay. Está dando por sentado que lo que tú le estás poniendo en un proyecto es la verdad. Okay. Entonces, sí funciona de la manera que tú dices, hay una cabeza con muchas cabecitas. Y esas cabecitas a su vez tienen sus oficiales. Claro. Y igual es el grado de confianza. Tú me estás diciendo oficial que la demanda se presentó el 18, se presentó el 18. Claro. ¿Sí? Sí, así tiene que ser. O sea, un piloto de un avión no se puede poner a revisar los tornillos que trae el avión. Está confiando en el ingeniero, está confiando en el mecánico. Así igual es. ustedes, ¿no? Sí, yo creo que cada quien tenemos que colocarnos en la función que nos corresponde y hacerla bien. Ahora, me interesa eso que dices de que tienes que tener un grado de confianza con tu personal y que tú ya has hecho movimientos administrativos incluso al interior de un órgano. Sí. Eso me interesa porque se me hace muy interesante cómo se modula esa parte de los derechos laborales del personal de un tribunal, de un juzgado, que tienen derechos hasta a la estabilidad, que es parte, a lo mejor no una inamovilidad, pero sí entra dentro del ámbito, ¿no? Tienen que tener seguridad y certeza el personal de base, los trabajadores del Poder Judicial, y qué bueno que lo tengan. Pero por otro lado, tienes la responsabilidad tú de un tribunal y de ejercer funciones y de que salgan los proyectos y de que se esté administrando justicia. ¿Cómo puedes compaginar esas dos partes? Los derechos del personal con tu responsabilidad como titular de un tribunal. Fíjate que lo que me pasó a mí es que fueron movimientos muy repentinos porque el magistrado, te hablo de esta última vez, el magistrado lo cambiaron, sí. Entonces se llevó a algunas personas del personal. Y yo, en mi experiencia de conocer a mis amigos secretarios, o sea, todos somos compañeros, y quieras o no, sabes cómo trabaja uno sí. Y cómo trabaja el otro. ¿Por qué? Porque cuando estás en el tribunal colegiado como secretario, te toca revisar en los amparos en revisión, pues las sentencias que emiten los jueces de distrito. Sí. Y entonces te das cuenta del trabajo que hacen tus compañeros secretarios de juzgado. Entonces, normalmente lo que se hace es
llamar a un secretario de juzgado para ser secretario de tribunal. Es muy inusual que venga un secretario de un tribunal a ocupar el mismo puesto en otro tribunal. Sí. Entonces, en esa mecánica de saber ya más o menos el Ya funcionamiento, ya conoces más o conoces menos y los dices, perfiles que te tengo gustan. exacto, ya he trabajado o ya he visto el trabajo de esta persona, he visto y tienes que buscar a alguien que te respalde, porque no puedes dejar el lugar solo mientras tienes que listar y presentar tus asuntos. Entonces, así como dices, o sea, a lo mejor si llegas a un conflicto en un momento de decir, ¿qué hago? Necesito los asuntos, no tengo el personal, pero rápido, o sea, dices, bueno, háblale a este, no puede, háblale a este, háblale a este. Entonces, es algo como muy, ¿cómo te diré? Como que surge de ti, o Sí, sea, estás listo para las imprevisiones, ¿no? O sí, sea, claro. para salir adelante. Entonces, creo que eso fue lo que me pasó a mí. Yo tenía varios movimientos, pensé en esta persona, pensé en la otra, y en el Inter a lo mejor fueron personas que no habían estado en tribunal y que o que incluso no sabían el tipo de redacción que a lo mejor a mí me podía gustar. Pero no pasa nada, o sea, ¿sabes qué? A mí me gusta que empieces primero con esto y luego con esto y termines con esto, Claro. ¿no? Entonces es un engranaje que, como yo decía en otra entrevista, hay gente muy valiosa en el Poder Judicial Sí, y al claro. hacer mano de eso, sales adelante, sales Ahora, adelante. pero eso por una parte de hacerte, de jalar al personal que tú ya vas conociendo del juzgado, porque también en el Poder Judicial se conoce el trabajo de los compañeros, ¿no? Como en todas las Claro, empresas, claro. tú conoces el trabajo de otras áreas, Ujú. ¿no? Y si no conoces el trabajo de otras áreas, pues salte de esa empresa, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo ahí? Pero bueno, aquí también, pero ahí está la otra parte, la parte más fea que es, oye, estas dos piezas no te están funcionando, Katy, en tu Ujú. tribunal. ¿Qué haces? ¿Cómo lo gestionas? Yo creo que ahí sí es preciso hablar con la persona y decirle la verdad, ¿no? Está pasando esto, Ok, no estás la funcionando comunicación. en esta área, me gustaría seguirte dando la oportunidad. ¿Quieres echarle ganas o no quieres? En ti queda. Yo creo que todos, o sea, todos empezamos de cero. Sí, Y cuando yo fui secretaria de juzgado distrito, a mí nadie me dijo, ay, se proyecta así. O sea, yo empecé proyectando sí, en el tribunal cuando era oficial administrativo. sí, claro. ¿Por qué lo hice? Porque no quería llegar a un juzgado en ceros. Entonces, mi jefa me daba oportunidad de agarrar un asunto a la semana. Entonces, yo así me fui empapando, pero yo veía el funcionamiento del tribunal colegiado. Sí, En un juzgado de distrito es otra cosa, es la adrenalina pura, ¿no? Porque llevas audiencias, llevas el acuerdo, sí. dictas sentencias, bueno, entonces yo creo que no tiene nada de malo ayudarle a las personas, enfocarlos y dirigirlos y decirles, ¿sabes qué? Las cosas se hacen así de esta manera. A lo mejor, si de plano no está funcionando, pues se le tienen que dar las gracias, ¿no? Y darle la oportunidad a otra persona, pero incentivarlo a que Pero sí siga puedes darle las mejorando. gracias. Sí, cuando Bueno, estás, que es un caso muy extremo, ¿verdad? lo que pasa es que en esta mecánica, cuando tú te traes a un secretario de juzgado de distrito para ser secretario de tribunal, él no pierde su base. Ah, ok. Él pide un Lo permiso, por así regresas a su decirlo, ajá, juzgado. a su juez, le dice, oye, me están invitando, me voy a ir 2 meses al tribunal, sí, perfecto, vete. Entonces el juez también toma de otro lado un secretario, ¿no? Entonces, no pasa nada, porque yo le digo, ¿sabes qué? Pues las cosas no empatamos y ya, ¿no? Entonces él se regresa a su lugar. Ok. No pasa nada. No es como, ay, sales No del se le Poder afectan sus Judicial. derechos. Para nada. No. Ok. No. Yo, todas las personas que elegí en esa ocasión eran personas que tenían su base y que pidieron licencia para irse a trabajar y regresaron a su lugar. E incluso cuando llegó el magistrado, ahora sí el integrante del tribunal, pues ahora sí que todos para nuestro lugarcito donde Sí, estábamos, ¿no? claro. Es una cadenita. Sí. Ujú. Sí, se me hace muy interesante esta parte que platicas de esa otra función de los magistrados, ¿no? Que es administrativa, Sí. tiene que ver con el personal, con la operación, Ujú. pero que es base porque a veces uno piensa que la función del magistrado solo es hacer las sentencias, resolver de la forma más justa, tutelar derechos, respetar la Constitución, transformar la sociedad a través de las sentencias, pero eso no se logra si la gente no acude a solicitar pues, la protección de la justicia, si la gente no acude a un tribunal. Y Exacto. eso no, y la gente no acude a un tribunal si los tribunales son lentos,
si no funcionan. Entonces, esa parte administrativa Ujú, es una parte de la cadena muy claro. importante que a veces no vemos, ni siquiera como Ujú, abogados lo ujú, vemos. Y eso, pues sí es cierto, si no se gestiona bien ujú. las funciones de un tribunal en la parte administrativa, operativa, por más de que las sentencias estén excelentes, pues Exacto. no va a funcionar, ¿no? Así es, sí, porque el tribunal, esté o no esté el titular, sigue funcionando. O sea, Sí, como en esta ocasión, yo tenía que sacar el trabajo. A mí nadie me va a decir, ay, no tienes secretarios, está bien, te vamos a dispensar. No, o sea, hay que sacarlo. E incluso la posibilidad de hasta proyectar, ¿no? En un dado caso de que no alcancen los asuntos, pues me tocará sí, proyectar claro. también. Hay que cumplir con esa función, porque el justiciable está esperando su sentencia y no puedes decirle, ahora menos o ahora no, vente la otra semana a ver qué Sí, pasó, ¿no? A ver si ya conseguí a alguien. No, hay que sacar el trabajo. sí, Sí. sí, estuve ya muy preguntón, ¿verdad? Pero No, está muy también, bien. también hay otra parte de que también quiero platicar contigo, que ya va más allá ya de lo que tú detectas. A la gente que, como ustedes, que tienen carrera judicial, me gusta preguntarles qué detectan que se puede cambiar. Estamos en una época de cambio, estamos en una época de reforma, cambió la constitución, cambió la forma en que se van a designar a ustedes, a los titulares de los órganos de administración de justicia, para bien o para mal, pero ya cambió. Ujú, Pero también es un área de oportunidad para, en el momento en el que entren nuevos elementos, en cualquier lugar donde entres nuevos elementos, es una oportunidad para refrescar, para cambiar ujú. las cosas. ¿Qué detectas tú que puedes cambiar, que puedes aportar tú en caso de que te elijan en la elección? Sí, mira, yo creo que ya lo has escuchado varias veces, esta situación de las sentencias, Sí, que usamos un formato demasiado extenso y a veces la solución está en pocos párrafos o en pocas hojas. sí, Sí es necesario citar, obviamente tenemos que fundar y motivar, y es necesario remitirse a ejecutorias, a sí, tratados internacionales, pero creo que lo podemos hacer en pie de página. Podríamos citar y poner en pie de página el abogado o el justiciable que desea hacerlo y sí, verlo, se puede remitir, pero tú ya lo estás sustentando, no nada más citar. En el tratado internacional tal, en el artículo tal, dice esto, y entonces esa es una de las cosas que a mí todavía usamos transcripciones a veces. Entonces, eso también se me hace un poquito de paja. Yo siento que una sentencia ya a estas alturas, donde tenemos tanto trabajo y tanta necesidad de justicia, debe de estar indicada, porque incluso el párrafo de competencia es enorme. O sea, sí tenemos competencia, sí tiene competencia el tribunal para resolver. Entonces, siento que tanta cita, o sea, es una hoja prácticamente de, sí, de competencia, ¿no? Entonces, sin soslayar los presupuestos procesales, pero hacerlo en una forma más sintetizada. Y ya en el fondo del asunto, en la resolución, yo considero que se deben de narrar no todos los antecedentes, que sí lo ok, venimos haciendo, sí, sino la situación jurídica que está prevaleciendo, el problema jurídico, un poco como lo hace la Corte cuando resuelve una contradicción de tesis que dice, la materia de esta tesis es esto, ¿no? Centrar el problema y entonces definir las leyes aplicables y resolver. O sea, no poner tanto, el interés legítimo es esto, la tesis dice esto, pero luego el interés suspensional, o sea, no, ya creo que no estamos para eso, ni lo entienden a veces, sí. ni lo entienden. A mí me ha pasado que han ido abogados y me dicen, oiga, pero ¿qué pasó siempre? O sea, dígame qué pasó, qué No, aparte, significa esto. honestamente, pues nos vamos a la última hoja, o sea, Claro, lo que quieres ver es ampara o no ampara. para o no para, claro. Exacto, y no quieres ver sobre C. Ahora, si ya me niegan, ya a lo mejor si Pues lo sí, lees dices, ajá, ah, ¿por bueno, qué? ahí sí a lo Ajá, ¿cuál es mejor, la pues sí razón? háblame de por qué no Sí, tengo interés, ahí sí quiero ver una exacto. explicación. Pero si me lo vas a otorgar, Sí, sí. no quiero ver si tengo interés o no tengo interés. Ya dijiste que sí. Y yo creo que está la otra parte, el tercero interesado, que ha de decir, pues yo también quiero saber por qué le dijiste que Ah, sí, sí, ¿verdad? claro. Pero yo por eso digo, sí hacerlo, obviamente jamás vamos a soslayar la fundamentación y motivación, pero no ser tan extensos o podemos prescindir de citas Sí, y solo colocarlas al pie, el link donde están, para que si tú quieres acudas y lo eso estaría veas. muy bien. Entonces, eso se me hace, es un campo de mejora Sí, que hay. Yo también advierto que tenemos que mejorar en el acceso
a las personas, al justiciable. O sea, desde entrar al edificio es un Sí. caos. O sea, yo como servidora pública, a veces es un caos. O sea, si no traes el tarjetón, no, bueno, válgame Dios. O sea, me ves todos los días, o Sí. sea, no puede ser, pero bueno, entonces no quiero saber un justiciable que va a ver su asunto, a hablar con el secretario y que el secretario se fue a desayunar, que el secretario anda no sé dónde, o sea, eso no puede pasar en un tribunal. Tenemos un horario de servicio Sí. y debemos de estar ahí porque somos servidores públicos. Entonces, desde el personal de la entrada hasta el magistrado deben de tener esa apertura. Sí debemos de crear, yo sí quiero concientizar al personal de que estamos para servir. Yo lo he visto, o sea, no te lo voy a negar. Así como hay gente trabajadora, hay gente que solamente va a que se hagan las tres. Entonces, sí, es necesario cambiar la visión del personal y decir, ¿qué quieres hacer? O sea, tu futuro es crecer aquí, ¿quieres ascender? Hay que ponerse las pilas. ¿Te quieres quedar de oficial o de secretario toda tu vida? Excelente, muy bien. Nada más que aquí somos servidores y vamos a atender a la gente con una buena actitud, de una manera amable y orientar, porque esa es otra de las cosas. Como servidor público, nosotros como secretarios, no puedes decirle al justiciable qué va a pasar con su asunto, tú no puedes ser imparcial, que va a ser parcial, Sí, claro. y entonces yo digo, no, yo creo que no puedes decirle el sentido, estoy de acuerdo, pero sí puedes orientar, porque soy abogada y porque soy persona y porque tengo los conocimientos, Sí, claro. y porque es un justiciable que está desorientado. ¿Cuántas veces un abogado los manda o ni siquiera los manda? Les va a decir, ay, tu asunto no ha salido, ocupa otros 50,000. Hasta que va la persona y se interroga, su asunto ya salió, ¿desde cuándo está sobreseído? Entonces, esa parte de orientar, de apertura, es algo que debemos de mejorar en el Poder Judicial. Que la gente sepa, voy a ir porque me van a atender. Sí, ¿sí? O sea, así como vas a la tienda. Me atiende mejor que mi Exacto, abogado. exacto. Y para eso estamos. Sí. Exactamente, esa es nuestra labor. Pero eso, ¿cómo lo logras? O sea, con capacitación, ¿tienes facultades para capacitar No, personal? no tengo la facultad yo de hacer y decir, ay, traje una persona. No, pero yo creo Métanse que... a este curso a fuerza, ¿no? No, tampoco. Pero sí se puede lograr que el órgano encargado te autorice un curso. Ok. Y que sean obligatorios. Y que sean obligatorios. Eso sí se puede. Y eso sí lo puedes gestionar tú como Eso sí lo puedo Oye, gestionar. necesito un curso para mi personal, sí. y méndelo obligatorio. De hecho, ahorita, por ejemplo, está muy en auge lo del estrés, ¿no? Estrés laboral. Sí, de hecho, también para las empresas está la norma oficial mexicana. Exacto. Que te exige ya a las empresas también capacitación, bueno, no capacitación, sino tener las medidas para... Exacto, para decir, bueno, ¿sabes qué? Me tomo 5 minutos, déjame, voy al pasillo y regreso a trabajar, ¿no? Porque ya estoy así. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo conozco que están implementando aquí en el Poder Judicial de la Federación, ya se autorizó un curso para el estrés laboral. Okay. Va a ser, creo que impartido por psicólogos. Entonces, esas son las gestiones que podemos hacer. Muchas veces dicen, yo no te puedo prometer nada porque no lo puedo hacer. Efectivamente, yo no soy legisladora ni nada, pero sí puedo gestionar. Sí, yo no soy el consejo de la judicatura, exacto, pero claro, puedo gestionar. Claro, y es el consejo, o en su caso el órgano encargado, ya entrando estas nuevas funciones, no creo que se niegue a darte algo que es para mejora del personal y del propio servicio público, ¿no? Entonces, yo creo que sí es esa la visión y sí lo puedo hacer. Y sí me interesa, o sea, sí lo harías. Sí lo haría. Yo no soy la persona que entra a la oficina y se encierra. Yo soy muy sociable. Sí. Entonces, incluso hasta, por ejemplo, ahorita que estoy de licencia, me he encontrado a algunos compañeros y me dicen, se siente solo el tribunal, no estás tú. Haces falta. Entonces le digo, o sea, sí soy sociable y me gusta trabajar, sí, pero también me gusta ver las necesidades de la gente. Contigo, ok. Dices que tienes 20 años de trayectoria más en el Poder Judicial Federal, ¿no? Este tiempo, pues, ha habido muchos cambios. O sea, el derecho ya es otro. Yo también creo que tengo 20 años que salí, no más. Salí de la carrera, como 20 años, yo creo. No me acuerdo, pero bueno. Pero cuando yo estudié era otro. O sea, incluso el sistema penal no era en el modelo de ahora acusatorio, ¿no? Era inquisitorio, era otro derecho el que yo estudié. Pero pues lo ves ahora y vas conociendo los nuevos principios y es otro totalmente distinto. Estos cambios que tú vas viendo en el día a día, ¿cómo
¿cómo lo vas gestionando también para tus sentencias? ¿Cómo lo vas implementando? Porque luego yo veo que es complicado que los tribunales, o sea, yo desde afuera veo que es Ujú, complicado que los tribunales vayan haciendo los cambios. O sea, sí ves una sentencia muy progresista, pero de cada 200, ujú, pero se siente como que vas arrastrando la ujú. maquinaria. ¿Cómo gestionas tú esos cambios? Fíjate que cuando yo empecé a ser secretaria, efectivamente, había muchos asuntos de inoperantes. Este, demasiadas tesis que nos marcaban, inoperante por esto, inoperante por esto otro. ¿Y eso qué significa? Pues que no podías entrar al estudio del Sí, fondo. Entonces, yo he visto cómo esta inoperancia se ha ido evolucionando, sobre ok, todo cuando se creó esta figura de la causa de pedir. Con la causa de pedir uno puede hacer maravillas, porque basta que adviertas cuál es la petición, no importa que no te digan tanto rollo, o sea, creo que de eso se trata la justicia, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿De qué te estás doliendo? Y lo estoy advirtiendo, ¿no? No puedo cerrar los ojos e ignorarlo sí, o decirte, son inoperantes. Si me hubieras dicho esto, te hubiera dicho esto, sí, ¿verdad? No lo puedo, yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, ha ido evolucionando y con la suplencia de la queja, que también ya ha abarcado un poquito más de materias. No todas. Se ha restringido, por ejemplo, sigue restringida en la materia laboral, sí, que tampoco estoy de acuerdo, porque también hay patrones muy indefensos. Entonces, en esto lo he visto progresar. Lo vi progresar cuando fue la reforma de derechos humanos. sí. Sí se hizo todo un boom, El 2011, ¿no? ajá, todo un boom, y eso nos permitió, al principio estábamos como en, no en shock, sino pues a lo mejor un poquito asustados de cómo vamos a trabajar ahora, porque creíamos que había que citar, o sea, que tenías que irte a revisar todos los tratados así exageradamente y decir, ay, bueno, este sí, este no, este no. Entonces, cuando la Corte empezó a decir, miren, estos son tratados sobre esta materia, estos tratados sobre esta materia, dijimos, wow, qué padre, ¿no? Porque nos estás facilitando nuestro trabajo. Entonces, ese fue otra de las formas donde se actualizó el derecho tratándose de los tribunales colegiados y la creación del principio pro Tu persona, esta persona. reforma constitucional y sobre todo la interpretación conforme, te da mucha pauta para hacer extender el derecho un poco Sí, y otorgar realmente sí, justicia y no, yo he tenido asuntos donde tú puedes ver un asunto normal, común y corriente, como hay 20,000 hipotecarios, y hemos sacado la esencia. En ese asunto era una persona eh, que tenía un crédito hipotecario, estaba a punto de terminar de pagar, le faltaba un año, se enferma, avisa al banco que ya no puede, que está enfermo, que está en una situación, ya hay una incapacidad permanente total, sí, la avisa y el banco hace caso omiso y entonces inicia el juicio hipotecario. En este juicio hipotecario, pues bueno, se va todo el trámite y lo condenan. ok, Lo condenan y pues son miles de pesos. Viene este señor en amparo y nosotros advertimos esa situación porque en sus conceptos de violación en la demanda de amparo, o sea, había violaciones procesales en el procedimiento de hipotecario, pero no las alegaba. ok. Pero al advertir esta situación de él, de un estado vulnerable, y con unos criterios de la Corte, logramos suplir la deficiencia de la queja, porque estás de acuerdo que es Aunque una no lo haya materia de planteado, estricto derecho. sí. Él decía por ahí, y solicito a este tribunal, que así como frases como de que me ampare y que sí, Y de ahí se y agarraron. nosotros lo vimos, pero aparte era como una cuestión muy evidente de su vulnerabilidad, de De que edad, de de edad, pobreza. de que estaba en esa condición que el banco ignoró, que incluso era una de las causas de dejar de pagar el crédito. O Ah, ok. sea, entonces En el contrato hasta venía, yo creo. ahí venía, como una de las causas de terminación del contrato, pero dejándolo ya pagado, ¿no? Sí, Entonces, lo que logramos hacer fue suplir la deficiencia de la queja y concederle el amparo. Entonces, hay muchos asuntos que yo sí he sí. trabajado así y siempre hay que buscar cómo puedes hacer justicia a través de las propias herramientas que te otorga el derecho y que ha creado a lo mejor
que están constitucionalmente y que ha interpretado la Suprema Corte. Y yo te hablo de estas dos porque la interpretación conforme es muy padre. O sea, puedes hacer muchas cosas sin aplicar una ley. Entonces, esa es la que más hemos utilizado y el principio pro persona. Entonces, sí creo que ha evolucionado, no en todos los asuntos como tú lo dices, a lo mejor no todos te dan para hacer esas cosas, pero sí hay que tratar de hacer la diferencia en todos, ¿no? O sea, decir, ay, creo que este asunto lo puedo sacar así, o sea. Excelente. Sí. Tener esa óptica, ¿no? Saber tener esos ojos. Ahora, hay otro tema en donde también yo siento que falta, porque esta parte del principio pro persona, del bloque de constitucionalidad, de que todos los tratados ya son ley suprema en México también, siempre y cuando hablen de derechos humanos, ya tiene desde el 2011. O sea, nosotros todavía seguimos diciendo estas nuevas visiones del derecho, pero que tienen 15 años ya, o sea, ya no son tan nuevas. Yo siento que que falta otro momento todavía de evolucionar, no sé cuál sea tu percepción, que tiene que ver con los derechos colectivos, con los derechos sociales. Sí, es un tema que a mí me gusta mucho, honestamente. Y yo siento que ahí todavía los tribunales en México y en muchas partes del mundo, o sea, todavía falta como, eso es mundial, pero falta una parte donde, hoy sabes que cuando hay derechos colectivos en juego, los requisitos procesales cambian. O sea, no puedes dejar de observar la ley, lo que te dice la ley, pero lo puedes ver con otra óptica. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que aquí en México, en materia ambiental, por ejemplo, que es uno de los derechos colectivos sociales y que cada vez van a venir más porque pues, nos estamos acabando el medio ambiente y eso no lo podemos negar, el agua nos lo estamos acabando. Todavía los tribunales me siguen pidiendo que acredite un daño individual subjetivo. Cuando yo digo, oye, pero es un derecho colectivo, ¿cuál daño tengo que acreditar yo? A mí, no, a ver, es que no me acreditas a ti, Marco, cómo afecta tu salud o cómo afecta tu oxígeno. Yo digo, es que ya es otra visión. Cuando hay un derecho colectivo ya es otra la visión. No sé qué piensas tú de esta, que yo pienso que es la siguiente evolución del derecho. Sí. Esta parte de los tratados internacionales de los derechos humanos y luego ya sigue los derechos sociales y colectivos, que yo creo que ya está aquí. ¿Tú qué piensas de eso? ¿También piensas que es hacia dónde va el derecho? ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo creo que sí están un poquito como olvidados o así como que archivados, ¿no? Así como que incluso ni lo saquen, porque no sé qué decir, ¿no? Entonces sí siento que la evolución del derecho debe de ir para allá, porque ya se han visto muchos asuntos donde precisamente la traba es el interés legítimo, claro, ¿no? Entonces te solicitan, tratándose de materia ambiental, la Corte pues ya ha sacado diversos criterios. Sí. Y ella, ahorita que hablabas del daño, en algunas tesis que tiene, ha mencionado el principio de prevención y el principio de precaución. Sí. ¿Qué significa esto? Que en materia ambiental, el juez, el operador jurídico, no te puede exigir que acredites un daño. Basta con que el riesgo, o sea, se advierta un riesgo de tu petición, un riesgo en el medio ambiente, para que el juzgador esté en posibilidad de tomar las medidas. Y el principio de prevención implica pues todas estas medidas que pueda adoptar el juzgador y que no se queda nada más como, por ejemplo, en haz esto o omite esto, deja de hacer, sino que tiene que ver con la propia regulación del sistema. ¿Qué quiere decir? Que todas las reglas, ordenamientos, programas de desarrollo urbano, códigos, tienen que respetar estos principios y todas las medidas y todos los actos de autoridad, ¿no?, involucrados con esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si incluso hay un tratado internacional que lo establece, que si ya está regulado de esta manera, ¿cómo es posible que a estas alturas no seamos conscientes de esta situación y que estemos poniendo obstáculos, ¿no? Sí, claro. Ahora, los presupuestos procesales. Yo sí soy mucho de respetar los presupuestos procesales, ¿no? O sea, no puedes pasarte de un plazo, no puedes darle algo a quien no te lo pidió, todas esas cuestiones, pero sí hay derechos que quizás podemos ser un poquito más laxos. Sí. Por ejemplo, en estos asuntos de la Corte en materia ambiental, ella hace un estudio y sí se refiere
a todas estas medidas muy amplias, pero siempre está reforzando que debido cumplimiento de los presupuestos Ok, procesales. Siempre, siempre lo ha reforzado. Entonces creo que desde ahí, tú sabes que la Corte a nosotros, pues sí, nos obliga a todos. Entonces, desde ahí creo que hay que cambiar esa visión y poder dar, sin contrariar pues al marco legal, pero sí, sí se puede argumentar la, o sea, el presupuesto, extenderlo un poco más o incluso sea innecesario. Por ejemplo, la oportunidad, ¿no? El derecho ambiental a lo mejor es de tracto sucesivo, es un acto que está sucediendo todos los días, un perjuicio que está sucediendo todos los claro. días. Entonces, a lo mejor ahí Puedes hay, interpretar. sí, interpretar y decir, ¿sabes qué? Este es de tracto sucesivo y va sucediendo, pues, ¿cuál oportunidad, no? Lo que dices tú, el interés. O sea, soy vecino y están poniendo una antena. Simplemente, vivo en Aguascalientes, o sea, me importa este estado, aunque la antena Claro. esté por allá. O sea, entonces sí, sí creo que estamos un poquito estancados en eso y sí debe de evolucionar el derecho hacia esos derechos sociales y colectivos. Sí, yo también. No, pues muy interesante Así es, plática, Katy. Lamentablemente, pues el tiempo se acaba. se acaba, pero tienes las puertas abiertas Muchas en gracias. CIEHU. Ahora que hablabas de tu canal de YouTube, pues Mm. aquí te podemos prestar la Ay, plataforma muchas gracias. Sí, muchas para gracias. cuando necesites pues difundir elementos de Sí. información jurídicos. Ujú. Y pues ya para terminar, si quieres reiterar tu nombre Sí, completo, cómo pueden votar por ti en la boleta, hay que estarlo repitiendo porque es un proceso nuevo y no estamos acostumbrados a cómo se va a votar, cómo te encuentran en las redes. sí. Bueno, pues repito mi nombre. Soy Lisbeth Catalina Soto Martínez. En la boleta voy a aparecer con mis apellidos primero. Soto Martínez Lisbeth Catalina. En el número 13, la boleta es rosa, ya casi llegándole al lila. El encabezado es magistradas y magistrados de circuito. La lista de mujeres se encuentra del lado izquierdo y la lista de hombres del lado derecho. Hay que anotar el número en la parte de arriba en los recuadros. Son 5 recuadros para mujeres y 5 para hombres. Tienen hasta la posibilidad de votar por 5 y 5. No se limiten, o sea, no es que mi preferido y el otro y los ponen en orden, no. O sea, no importa el orden en el que estén mujeres, siempre y cuando estén en el lado de las mujeres y siempre y cuando estén en el lado de los hombres. No pasa nada si pones el 13, el 12 o el 06 al final, Sí. ¿no? O sea, un ejemplo. Eso no pasa nada, siempre y cuando se exprese claramente tu voluntad de por quién querías votar. Mis redes sociales, así como es mi nombre, está mal escrito, Lisbeth con S y sin H. Lo escribieron mal en el registro civil. Sí, está Lisbeth Ajá. con S, Y sin H. sin H, Lisbeth Ajá. y Catalina con C. Catalina con C, Soto Martínez, así me encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues los invito a votar este 1 de junio. Sí, voten, participen, es importante, es domingo, de ahí se van a desayunar con su familia y platican por quién votaron. Sigan el canal de CIEHUB de YouTube, están ahí ya varias entrevistas con candidatos, candidatas. Participen, revisen también los currículos y los perfiles poco a poco, no lo tienen que hacer en un día, pero entren a la página de Conóceles del INE, revisen un día las mujeres juezas, un día los hombres, un día las mujeres magistradas, un día los hombres, lo pueden filtrar por estado, pero yo creo que es una responsabilidad. Claro, es responsabilidad de todos. Sí, sí, pues muchas gracias, Katy, No, al contrario, muchísimas y, gracias. y nosotros nos seguimos viendo.